Amada Iglesia del Señor, hermanos, amigos, una vez más estamos aquí para compartirte la palabra de Dios. En un video anterior estuvimos hablando sobre el matrimonio, de la importancia, ¿sí?, de entender que fue una creación de Dios, ¿no?, y no por la voluntad del hombre. En este día te vamos a hablar sobre lo que destruye el matrimonio. Y una de las primeras causas, ¿sí?, es el adulterio. Hay muchas causas, ¿no? Pero una de las principales es el adulterio. Es ahí donde ya se pierde la confianza, ¿sí? Es ahí donde sufre la mujer o el esposo, los hijos. Es ahí donde hay una separación, una ruptura. Hay muchas causas, ¿no?, que hoy hacen que un matrimonio no funcione. Por ejemplo, en casos cuando se acaba el dinero, se acaba también el amor. No debería ser así. En otros casos, por un celular. Cuando el marido y la mujer viven atados a un celular con contraseñas, yo creo que en un matrimonio no hay nada que ocultar. También por la violencia verbal, la violencia física, el descuido de la pareja. Hay muchas causas, ¿no? Así que vamos a hablar, sí, de esto. Por ejemplo, también los vicios, el alcohol, las drogas, los juegos de azar. Esto destruyen un matrimonio. Pero la gota que derrama el vaso es el adulterio. Y Jesús nos enseñó, ¿sí?, dejó muy claro esto. Y esto te quiero compartir en esta mañana. Espero que tengas un corazón dispuesto hoy a Dios y dejes que su palabra entre a tu corazón y seas por ella sanado. Voy a empezar, ¿sí?, primero explicándote, ¿no?, qué significa adulterio. Dice, es relación sexual de una persona casada con otra que no sea su cónyuge. El sinónimo de la palabra adulterio es traición o infidelidad. El adulterio, ¿sí?, es una obra de la carne. Y quiero que empecemos viéndolo en el libro de Gálatas 5:16. Quiero que entiendas algo. El adulterio es una obra de la carne, lo que dice la Biblia. Así que ven conmigo a Gálatas 5:16. Vamos a empezar desde ahí. Dice esto la palabra de Dios. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son de primero, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales amonesto que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Como podemos ver, dice en Gálatas 5:16, ¿no?, hasta el 21, que eso es una obra de la carne. Dice que son manifiestas y de primerito está el adulterio y la fornicación. El libro de Romanos 8:13 al 14 también nos dice esto. Porque si ustedes viven conforme a la carne, van a morir. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, dice, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos amados, como les acabo de leer en Romanos 8:13, dice, si ustedes viven conforme a la carne, van a morir. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Y ya leímos cuáles son las obras de la carne. Entre ellas está el adulterio y también las fornicaciones. Esta es una obra, ¿sí?, es una obra totalmente del Espíritu Santo. La libertad la trae totalmente Dios, el Espíritu del Señor. ¿Por qué hoy cristianos y no cristianos hoy se están divorciando o están cayendo en adulterio? Principalmente hablo hoy a los cristianos porque hay un descuido. Hay un descuido espiritual. La Biblia nos dice muy claro que el Espíritu de Dios hará morir toda obra de la carne en nuestras vidas. ¿Y cómo empieza este descuido? Amados hermanos,
¿sí? Quiero leerte un pasaje más, ¿no? Para que entendamos esto. En Romanos 8:5 mismo, al 10 dice esto. Porque son los que son de la carne, piensan, dice, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu de Dios, dice, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Miren lo que dice. Las obras de la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la palabra de Dios, ni tampoco pueden, dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís, dice, según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, dice la palabra de Dios, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo es que un cristiano puede caer en adulterio? Por un descuido espiritual. Como puede ver aquí, dice la Biblia que los que tienen el Espíritu de Dios son de Cristo. Son aquellos que han recibido a Dios en su corazón, le han entregado su vida. Y Dios ha mudado su corazón, ha dado su Espíritu. Entonces Él nos va a guiar. Dice la Biblia que Él nos va a guiar a toda verdad, siempre. ¿Por qué le explico esto? Como acabo de leerle, ¿sí? En Romanos 8:13, dice que ¿cómo puede morir esta obra de la carne? ¿Cómo puede morir este deseo o esta atracción hacia otra persona que no sea tu esposa? A través del Espíritu. Y aquellos que batallan con esto, aquellos que aún no han podido ser librados de esto, tienen que entender que tiene que haber un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión y también atender al consejo de Dios. ¿Cómo empieza esto? Sí, primeramente, como te dije, cuando hay un descuido espiritual. Pero ¿por dónde entra esto? ¿Cómo es que el adulterio, ¿sí?, puede llegar a dominar a un hombre? ¿Cómo empieza esto? Esto tiene un origen, ¿sí? Te voy a leer primero Lucas 11:34 hasta el 36. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, dijo Jesús. Que la lámpara del cuerpo es el ojo. Pon mucha atención. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti, sean tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Eso es por una parte, ¿no?, de la forma en que miramos. Como dijo Jesús, si tu ojo es bueno, todo tu interior estará lleno de luz. Si tu ojo es malo, ¿sí?, todo tu cuerpo o tu espíritu estará lleno de tinieblas, estará cegado. En Mateo 5:27-30, Jesús dijo algo que está muy claro para muchos de nosotros. Dice, oíste, voy a hablarle, ¿sí?, en dos traducciones, la Reina Valera y la traducción del lenguaje actual. Empiezo por la Reina Valera. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró ¿en dónde? Dice que en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo, y sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esto es muy serio, lo que Jesús está hablando. Es muy serio. ¿Dónde empieza todo? Dice que una vez codiciando. La palabra codiciar es desear. Codiciando a una mujer, la cual no es tuya. Y nos da su consejo. Te voy a leer por segunda vez en otra traducción, en lenguaje actual. Dice, Moisés también les dijo, no sean infieles en su matrimonio.
Pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya adulteró en su corazón. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que se pierda una parte de tu cuerpo y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que se pierda una parte de tu cuerpo y que no todo tu cuerpo se vaya al infierno. Jesús nos enseña aquí dos cosas muy importantes. Primero, en Éxodo 20:14, ¿sí?, en los 10 mandamientos, para que lo entienda, en el 7º mandamiento, Dios manda, dice en su palabra, no adulterarás. En el 17, Éxodo 20:17, nos dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, Jesús menciona algo muy importante. Ustedes dicen o han aprendido o enseñan que no hay que adulterar. Y ciertamente los fariseos lo hacían de esa forma. Pero yo les digo, ¿sí?, que si ustedes codician en su corazón a otra mujer, ya adulteraron en su corazón. Es muy importante que aprendamos esto. ¿Por qué? La palabra de Dios, el mandamiento de Dios son perfectos. Y la palabra de Dios, ¿sí?, lo primero que hace este mandamiento es guardar la familia. Dios nos dice, no adultere. ¿Por qué? Para guardar a la familia, guardar a tu esposa, guardar a tus hijos, guardarte a ti mismo. Es importante esto que sepamos. Ahora, generalmente ellos enseñaron esto, no hay que adulterar. Y tal vez muchos de ellos no lo hicieron físicamente, pero en su corazón sí lo estaban haciendo. Y entendemos que Dios mira el corazón. Dios examina y pesa el corazón del hombre. Ahora, para que entendamos esto, ¿no? La palabra de Dios va a la raíz del problema, en este caso, el corazón. El adulterio tiene su origen, ¿sí?, y es en el corazón, y es a través de la codicia. Y si no se confiesa a Dios este pecado, tarde o temprano Él te va a dominar. Y va a acabar no solo contigo, sino con tu familia. Así que, por ejemplo, ¿sí?, para que lo entiendas, todo empieza aquí adentro. Todo empieza aquí. ¿Sí? Si nosotros no venimos a Dios y confesamos este pecado, no le permitimos que nos perdone y nos sane, esto te puede llegar a dominar tarde o temprano. ¿Por qué empieza en el corazón? Jesús mismo lo dice en Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, dice, los homicidios, los adulterios y las fornicaciones. Dios fue el que creó todas las cosas y nos conoce perfectamente. Y conoce nuestro corazón. Así que todo sale de ahí. Ahora, Dios nos pide obediencia. Acuérdense que Él también nos ha dado dominio propio. Como lo dijo, lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios. Mejor quítatelo. Mire, Él lo dice en este pasaje, y yo se los voy a quitar. No, es algo que Él quiere que nosotros hagamos. Acuérdate que Dios nos ha dado dominio propio y nos ha dado la sabiduría, y a través de su palabra, de su conocimiento, nosotros tenemos el poder para hacer esto. Es una decisión que tú tomas. Tenemos que aprender a guardar nuestros ojos y a guardar nuestro corazón y a guardar a nuestra familia. Generalmente las personas que caen en adulterio es porque hablo a los cristianos, es porque se han descuidado espiritualmente. Es porque andan en la carne. Es una obra de la carne. Miren, te doy un ejemplo más. ¿Sí? Jesús, en el libro de Mateo 23:26, Él les dice a los fariseos algo como esto. Les dice, fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso, dice, y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, dice, a la verdad,
Os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermano amado, con los años me he encontrado con una que otra situación. Y a veces la gente, por no entender esto, o por ignorar esto, o simplemente por no obedecer a Dios, cae muchas veces en desgracia en su familia. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos, a guardar nuestros ojos. Te voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Si alguien ve pornografía, ¿no está acaso deseando con su corazón lo que está viendo? ¿No está deseando a la mujer que está viendo en un acto sexual? Si tú vas por la calle y miras a una mujer y empiezas a desearla, lo único que va a suceder es esto. Y quiero que entiendas hoy esto. Cuando empiezas a desear a otra mujer, el deseo hacia tu mujer, hacia tu esposa, se empieza a apagar. Y mucha gente, a veces por ignorancia, no sabe por qué perdió el deseo hacia su esposa y por qué está deseando otras mujeres. Es porque no ha guardado su corazón, no ha guardado sus ojos. Es muy importante, y le digo esto tanto al hombre como a la mujer. Es muy importante esto. Sigamos más adelante. Por ejemplo, también te voy a dar un ejemplo en el que está en Santiago 1, 12, 15, ¿no? Dice, dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasa la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Miren, bueno, quiero aclararte algo, ¿no? No es que alguien se va a salvar por pasar una tentación o una prueba, no. Sino que dice la Biblia que aquellos, ¿sí?, que hacen frente a todo este tipo de cosas, ¿sí?, son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que ha nacido de nuevo, dice, tiene la fe para vencer a este mundo. Y como usted está viendo aquí, dice, Dios se le ha prometido a aquellos que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Sus hijos. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Dice, el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Y sabemos que es la muerte espiritual. Usted puede cometer adulterio y no quiere decir que se va a morir en ese momento, pero empieza a morir espiritualmente. Si la Biblia nos dice que el fruto del Espíritu, ¿sí?, alguien que anda en el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Cuando empieza a dejar de vivir o se apaga el Espíritu Santo, como dice en el libro de Tesalonicenses 5:17 en adelante, ¿sí?, entonces ese amor empieza a menguar, ¿sí?, esa paz empieza a menguar, la mansedumbre empieza a menguar. Todos estos frutos empiezan a dejar de manifestarse en la vida de un cristiano por haberse descuidado. Pero bendito sea Dios que nos ha dado su Espíritu para advertirnos y para siempre regresarnos a Él. Sigamos más adelante. ¿Por qué también suceden estas cosas? Por falta de conocimiento. Dice Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio, dice, es falto de entendimiento, es falto de entendimiento. Dice, corrompe su alma el que tal hace. En el mismo proverbio, por ejemplo, ¿sí?, dice en el 6:23-29, ¿sí?, porque el mandamiento, ¿sí?, porque el mandamiento de Dios, ¿sí?, por ejemplo, el que estamos leyendo, no adulterarás, porque el mandamiento de Dios es lámpara, dice, y es enseñanza, es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer. Alguien sin entendimiento, alguien sin conocimiento, ¿sí?, se va a extraviar fácilmente. Por eso dice la Biblia, es lámpara, es enseñanza, es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer. Mira lo que dice, para que te seas guardado de la mala mujer, de la blandura de su lengua
de la mujer extraña. Y dice, no codicies su hermosura en tu corazón. ¿Qué dice? No codicies su hermosura en tu corazón. Mira, hermano amado, hay que ser realista. Tal vez en la calle vas a encontrar mujeres más hermosas que tu esposa, pero no son tuyas. Así que es mejor no mirarlas. Y así te guardarás a ti mismo y también guardarás a toda tu familia. Por eso dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Mire, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. ¿Qué hace que sucede esto? Dice que la mujer ramera reduce al hombre a un bocado de pan, a nada. Muchos hombres que han adulterado, muchos hombres que se dejaron llevar por este tipo de mujeres, fueron reducidos a nada. Acabaron con sus familias, acabaron con sus finanzas y con su vida mismo. Terminaron quedándose absolutamente sin nada, arruinados. Porque el pecado siempre te va a arruinar. El pecado, la paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Dice, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocara. ¿Qué nos dice aquí? ¿Quién puede tocar el fuego y no quemarse? Quiere decir que siempre van a haber consecuencias. Amigo, amiga, hermano, hermana. El adulterio siempre va a traer sus consecuencias y van a ser catastróficas. Porque no solo te vas a destruir a ti mismo, vas a destruir a la mujer que tú tomaste para vivir con ella toda la vida. También vas a destruir a tus hijos. ¿Qué ejemplo le vas a dar a tus hijos? Nadie puede tocar el fuego y no quemarse. ¿Qué más dice las Escrituras? Por ejemplo, el Proverbios 5:20 dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Como le acabo de hablar, dice que la palabra de Dios es luz, es enseñanza, es una lámpara. Y aquellos que no reciben su palabra, aquellos que no la siguen, viven ciegos. Y dice, caerán con mujeres extrañas. Y dice, y andará con la mujer ajena. ¿Cuál es el consejo de Dios en la Biblia? Por ejemplo, en 1 Corintios 7, 2 y 5. Este es un consejo de parte de Dios. Y está en Corintios 7, 2 al 5. Se lo leo en la traducción lenguaje actual. Dice, pero es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. El 3 dice, el esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tener solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. El 5 dice esto, por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Parece mentira, pero grandes problemas hay hoy en las parejas por esto. Cuando el uno se niega al otro. Es muy importante también cuidar, ¿sí?, la sexualidad dentro del matrimonio. Y dice más adelante, ¿no? Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Pero después deben volver, dice, a tener relaciones. Dice, no vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer en adulterio. Esto comúnmente pasa, ¿sí? He escuchado muchos problemas matrimoniales y entre ellos tiene que ver mucho la sexualidad. Y como pretexto el hombre dice, bueno, lo que no encuentro en la casa lo voy a buscar afuera. No debe de ser así, ¿sí? Hoy hablo a cristianos y si hay alguien que no es creyente, pues también Dios te va a juzgar por esto. No creas que solo es para nosotros. O sea, cada uno de nosotros entendemos y sabemos que esto no está bien, ¿sí? Así que Dios nos dice, cada uno tenga su propia esposa. Esto es un consejo que Dios nos da. Por ejemplo, hermanos amados,
Si tú estás atravesando por un problema hoy, si te has sentido tentado, si tal vez estás pasando por algún tipo de problema, ¿qué dice la Biblia? Pon mucha atención. ¿A dónde tenemos que ir? Primeramente, si hay familias que han sido destruidas por este pecado, o están a punto de serlo, yo te doy un consejo. Busca a Dios. Pero tienes que buscarlo con tu esposa o con tu esposo. Tienes que buscarlo. Los dos tienen que tomar una decisión. Y tienen que arrepentirse de sus pecados y venir humillados a Dios. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos 14, 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero él no pecó, sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano amado, si tú estás pasando por esto, ven al trono de la gracia. Pero no vengas después de haberlo hecho. Dice, ven para el oportuno socorro antes de que seas dominado por tu pecado. Y Dios nos va a dar la victoria. Como te das cuenta, ¿quién es el que destruye las obras de la carne? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que trae el oportuno socorro? Jesús. Esto es algo totalmente espiritual. No hay una pastilla para dejar de adulterar. No hay un simple consejo de hombre para hacerlo. Mucha gente busca muchas maneras de ser libre de algún pecado. Y a veces se lo cuenta a alguien, ¿sí?, tratando de buscar ayuda. Y la persona que lo escuchó no tiene la madurez ni la sabiduría para ayudarlo. Y esa persona lo cuenta a otro. Y lo que termina es siendo avergonzado. Dios nos dice que vengamos a Él. Es muy importante. Esta es una obra de Dios. Nosotros como hombres estamos limitados. Como servidores de Dios podemos dar un consejo. Dios nos puede usar también. Pero es muy importante que tu confianza esté en el Señor. Por eso mucha gente dice, pero ya he intentado de todo. Dios no falla. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. También quiero que entiendas lo que dice el Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no va a prosperar. Mucha gente no ha aprendido a confesar sus pecados delante de Dios. En el día tal vez tuviste el deseo, miraste a otra persona, llegaste a tu casa y te acostaste a dormir. Tienes que venir a Dios y decirle todo lo que sucedió, lo que está en tu corazón. Él ya lo conoce, pero Él necesita que tú lo confieses. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Otro consejo, ¿no?, que está en Hebreos 13:4, dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, dice, Dios va a juzgar a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Otro consejo que está en Proverbios 7:1 al 5. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena. Aquí está. Esto es lo que te va a guardar de la mujer ajena. La palabra de Dios, la obediencia hacia Dios, el guardar sus mandamientos. Dice, te va a guardar de la mujer ajena y de la extraña que ablandan sus palabras. Mire, aquí está el antídoto para esto. Dios nos los ofrece. Quiero darte una palabra más para aquellos que están casados. Dice su palabra en Proverbios 5:18-20. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre, amigo y hermano.
sea bendito tu manantial. Disfruta la mujer que Dios te ha dado, gózate con ella, hónrala. Si Dios nos permite, en otro capítulo vamos a hablar de cómo tratar a la mujer, cómo Dios nos da su mensaje y su consejo para ayudarlas también, porque tú como cabeza tienes que edificar a tu mujer. Hay un pasaje, ¿no? Que a mí me gusta mucho, que está en Cantares 8:6, y te lo voy a compartir antes de terminar este tiempo. Dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Hermano y amigo, al final de todo lo que he hablado en este tiempo, quiero que entiendas algo. Si no tomas en cuenta a Dios, si no invitas a Dios a tu vida, a tu familia, ¿cómo podrás ser librado? La Biblia enseña que separado de Dios nada podemos hacer. Hoy este tipo de cosas se manifiestan. Hoy la sociedad está así por no tomar en cuenta a Dios. Si hay una familia sana, también habrá una sociedad sana. Y es importante que lo entiendan. Hoy hay mucha apariencia. Es penoso ver de cómo muchas familias viven de apariencia. De la casa hacia afuera se toman de la mano, muestran una sonrisa, pero adentro están viviendo un infierno. Y yo te digo hoy con toda la certeza y la fe que Dios nos ha entregado, que en Jesucristo hay solución. Tienes que empezar buscando a Dios, pero le doy un consejo: no haciéndolo solo. La Biblia dice que son una sola carne, tienen que hacerlo los dos. Si tú aún no has venido al Señor, ven y entrega tu vida. La primera causa es por salvación, para que Dios perdone tus pecados y te haga salvo. Y el resto vendrá como añadidura. Él irá ordenando tu casa. Como te dije al principio, muchas causas son las que pueden destruir un matrimonio, pero cuando se llega al adulterio, todo se rompe. Ya no hay confianza, ¿sí? Y quiero decirte algo. La Biblia dice que aquellos que han recibido a Jesús, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dice: si te unes a una ramera, uno serás con ella. Así como dice la Biblia que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Las infidelidades, ¿sí?, van más allá de lo que tú puedes entender espiritualmente. Si tú vas y te acuestas con una mujer en la calle y vienes a tu casa y te acuestas con tu mujer, traes maldición a tu mujer. Todo lo que esta mujer de la calle tenía espiritualmente te contamina a ti, y tú vienes y contaminas a tu mujer. Por eso hay momentos que vienen rachas de ira, de pleitos y disensiones, y no saben de dónde vino. Y no solo hablando de eso, sino también de enfermedades. Puedes contagiarte de una enfermedad venérea o como el SIDA, ¿sí?, y puedes traer la muerte a tu casa. Digo esto, ¿sí?, porque hay personas que reciben, ¿sí?, por ejemplo, están separados o separados, y hay hombres que están viviendo con otras mujeres y aún así reciben a sus maridos sexualmente. Todo lo que ese hombre trae de la calle vendrá sobre ti. Acuérdate que somos el templo del Espíritu Santo. Y si tú quieres volver con tu esposo, en un caso, si hay separación, ¿sí?, tienes que permitir que Dios haga una obra completa en él. Es muy importante que atendamos al consejo de Dios. Jesús nos deja muy claro algo, ¿sí?, que aquellas que han sido abandonadas por adulterio, dice, pueden darle carta de divorcio. Eso lo dice la Biblia. Pero como explicamos en el pasaje anterior, en el video anterior,
Se supone que estamos hablando, o estoy enviando este mensaje a la iglesia, a aquellos que son entendidos, que han recibido a Jesús, que han nacido de nuevo, que Dios les ha dado el amor y les ha dado su espíritu, les ha dado sabiduría, dominio propio. Nos ha enseñado cómo debemos conducirnos. Entonces, el adulterio viene en este tiempo sobre muchas personas por haberse descuidado espiritualmente. Dejaron de tener una relación íntima con Jesús. Dejaron de recibir su palabra y obedecerla, porque muchos pueden escuchar la palabra de Dios o leerla, pero no obedecerla. Es importante que haya obediencia. ¿Ven? Es más, si usted busca en el libro de Deuteronomio 28, en el consejo que da Dios, ¿no?, en las consecuencias de la desobediencia, usted va a encontrarse un pasaje que dice ahí: y verás, dice, a tu mujer acostarse con otro varón por causa de la desobediencia. Así que, amada iglesia del Señor, amados hermanos, Dios nos permita seguir compartiendo estos temas y poder ser edificados en el Señor. La palabra de Dios trae libertad a aquellos que están dispuestos a escucharla, y es poderosa para levantarnos. Así que, mucho ojo, ¿no? Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, por tus bondades, Señor, por tu palabra. Y oro, Dios Altísimo, para que cada persona que escuche este mensaje pueda ser sanada y restaurada y tome una decisión, mi amado Señor. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Padre eterno. Hoy presentamos nuestras familias delante de ti, y si hemos pecado contra ti, Señor, perdónanos y ayúdanos a agradarte, y ayúdanos a que nuestras familias crezcan sanas. Ayúdanos a ser ejemplo a nuestros hijos, que son tus hijos, mi Señor. Padre, todo te lo he pedido en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que levantes familias en este tiempo, en tu conocimiento, en tu verdad, Padre amado. Gracias te doy porque en el nombre de Jesús, Señor, creemos que haces mayor de lo que pedimos. Amén y amén.